John Keel fue un periodista norteamericano y también ufólogo, quien desde 1957 investigó temas relacionados con la criptozoología. Sus primeras investigaciones giraron en torno al Yeti, un posible simio gigante que habitaría en las zonas boscosas del Himalaya y el cual muchos exploradores y excursionistas han afirmado haber visto. Incluso en el monasterio Kun Yun, en Nepal, los monjes veneran una reliquia que, según ellos, es el cuero cabelludo de un auténtico Yeti. Más tarde, en 1960, y tras varios años de investigar el fenómeno ovni, Keel lanzó una teoría que unificaba todos los fenómenos paranormales: ovnis, críptidos, fantasmas, entre otros. Según él, todos estos fenómenos serían ocasionados por seres ultraterrestres, los cuales son capaces de adoptar cualquier forma y así mantener oculto el fenómeno real, que es la posibilidad de que estos visitantes sean una raza avanzada terrestre que incluso podría no ser humana. Aún así, John Keel continuó con sus investigaciones por separado. En cuanto a la criptozoología, escribió varios libros influyentes en el campo, como lo es Las profecías del hombre polilla, publicado en 1975, donde se narra a detalle los acontecimientos ocurridos en Point Pleasant, en Virginia Occidental, relacionando los avistamientos de un extraño humanoide alado similar a una polilla con el posterior descubrimiento de animales mutilados y, peor aún, el trágico colapso del puente Silver Bridge en Ohio el 15 de diciembre de 1967. Otro de sus libros se titula La Guía Completa de Seres Misteriosos, de 1994, que es una actualización de un libro previo, publicado en 1970. Allí, John Keel habla de diferentes criaturas criptozoológicas, citando reportes y encuentros alrededor del mundo. Entre los miles de casos, hay uno que recibió el nombre de la bestia de Sherman, ocurrido en los años 60, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. En aquel entonces, el pequeño pueblo de Sherman constaba de menos de 1000 habitantes, muchos de ellos comerciantes y granjeros que tenían propiedades en la zona. Es una de estas familias a las afueras del pueblo la que tuvo un encuentro misterioso con una criatura desconocida. John Keel habría recibido la historia en una carta enviada directamente por un miembro de la familia involucrada, narrando los acontecimientos. La carta decía lo siguiente: Carta de un joven de Sherman, Nueva York. Escribo porque hace 3 o 4 años, entre 1965 o 66, vi un monstruo blanco en un pantano al lado de nuestra casa. He estado viendo estas cosas desde antes, y cerca de nuestra casa, una noche, estuvo en nuestro patio. Mide entre 3.6 y 5.4 metros de altura. Tiene una larga cola entre 1.8 y 2.4 metros de largo. Está todo cubierto de pelo. Siempre son blancos. Los he visto solos o dos a la vez. Puede caminar en 2 o 4 patas. Es casi un doble para un perezoso prehistórico. Toda mi familia ha visto esta cosa y sé de 2 hombres más que lo han visto. Tengo 15 años y no estoy bromeando. He visto estas cosas y son reales. Lo primero que muchos pensarían es que la carta, al ser escrita por un adolescente, podría tratarse de una broma. El joven prefirió omitir su nombre para evitar burlas por su historia, pero todo indica que John Keel le creyó. Él era muy cauteloso al momento de seleccionar historias para publicar en sus libros, y se cree que tal vez tuvo un contacto directo con este testigo, lo cual determinó que publicara esta carta en su libro. Aún así, la historia genera muchas dudas. Primero, porque no estamos hablando de una zona remota y de difícil acceso como lo es una jungla, sino una zona agrícola de Estados Unidos.
Pero no olvidemos que tanto Estados Unidos como Canadá son el hogar de uno de los críptidos más famosos del mundo, el humanoide conocido como Pie Grande, el cual se cree podría estar emparentado con el Yeti y habita en los bosques de Norteamérica. Se ha sugerido muchas veces que Pie Grande podría ser una población sobreviviente del extinto Gigantopithecus, el cual vivió en Asia hace unos 100.000 años y habría cruzado por el estrecho de Bering, estableciéndose en los bosques de estos países. Si Pie Grande podría ser un Gigantopithecus, entonces la bestia de Sherman, de ser un reporte real, se trataría tal vez de un perezoso gigante, como lo fue el Megaloinx jeffersoni. Vivió hace 11.000 años en Norteamérica hasta el periodo Pleistoceno. Se estima medía unos 3 metros de largo y pesaba hasta 1 tonelada. Se cree que una pequeña población podría haber sobrevivido en las zonas boscosas cercanas al estado de Nueva York. Cabe resaltar que desde ese avistamiento en los años 60, nadie ha vuelto a reportar una criatura similar a un perezoso gigante en esta área. Algunos creen que lo que vio aquel joven ese día pudo ser un oso espíritu, también llamado oso kermode, de nombre científico Ursus americanus kermodi. Es una subespecie de oso negro, con la particularidad de que su pelaje es blanco, pero cabe señalar que no es albino. Se sabe que habita en Columbia Británica, en Canadá, y su población es reducida. En el caso de la bestia de Sherman, no se puede descartar que en esa zona de Estados Unidos pudiese haber estado uno o más ejemplares de esta especie, por lo que sería un descubrimiento importante si también habitan en esta región del continente. Sin embargo, se debe dejar claro que la teoría de un perezoso gigante para explicar el avistamiento de la bestia de Sherman no es aislado. Este sería solo otro caso más de los múltiples avistamientos de supuestos perezosos gigantes que han ocurrido durante décadas en toda América, principalmente en América del Sur. El más famoso de todos es el Mapinguari. Esta leyenda es muy conocida por las tribus indígenas de Brasil. Es descrito como un enorme humanoide peludo, con los pies hacia atrás, a veces solo con un ojo en la cabeza, y su boca, la cual está armada con filosos dientes, estaría en el abdomen. Emite un fuerte olor y se considera una criatura muy peligrosa, pues le atribuyen muchas muertes. Pese a estas descripciones fantásticas, se cree que el Mapinguari podría pertenecer a la especie extinta Megatherium americanum. Este mamífero vivió hace 8.000 años en América del Sur durante el periodo Holoceno. Medía unos 6 metros de largo y pesaba unas 3 toneladas. Sus fósiles han sido descubiertos en varios países de América del Sur. Pero el Mapinguari no es el único. En las selvas de Perú, cerca a la cordillera de Vilcabamba, está la leyenda del Segamay, el cual es descrito como una criatura del tamaño de una vaca, con un pelaje oscuro y apelmazado, como si fueran tallos de hojas de palma. Su hocico es alargado como el de un oso hormiguero, puede caminar tanto en 4 como en 2 patas, y vive en profundas cuevas en las montañas. Algunos nativos de la zona cuentan que el Segamay tiene una piel tan dura que ni flechas ni balas pueden penetrarla. Emite un fuerte olor que debilita a cualquiera que esté cerca, dejándolo a merced de la bestia, la cual lo golpeará hasta matarlo. La leyenda proviene principalmente del pueblo indígena Machinguenga y se cree que se pudo originar por encuentros con osos de anteojos, de nombre científico Tremarctos ornatus, pero los indígenas dicen conocer muy bien a este oso, y el Segamay es algo completamente diferente. Ellos lo han identificado como un perezoso terrestre gigante. En la Amazonía ecuatoriana también existe una bestia similar, la cual el pueblo Shuar solía cazar.
La criatura recibe el nombre de Ugea y era descrito como una bestia mitad oso y mitad hombre, con abundante pelo enmarañado en la espalda, una lengua larga y garras filosas. Emitía un olor tan fuerte que podía dejar inconsciente a un hombre adulto. Aún así, la bestia no era peligrosa y se alimentaba de plantas, frutas y el néctar de las flores. El criptozoólogo y explorador británico Richard Greenwell, uno de los fundadores de la Sociedad Internacional de Criptozoología, aseguró que en 1982, mientras exploraba las selvas de Ecuador, pudo ver él mismo a una criatura parecida a un perezoso gigante que desapareció dentro de una cueva. Calculó que debía medir unos 3 metros de largo. Pero volviendo a Norteamérica, la bestia de Sherman no es el único críptido con características de perezoso gigante en esa parte del planeta. Los pueblos de las primeras naciones canadienses tienen dentro de su folclore la leyenda del devorador de castores de Yukon, también llamado Saitoechi. Es descrito como una bestia más grande que un oso, el cual caza castores, destrozando sus guaridas y dejándolos expuestos para atraparlos con sus garras. En 1989, Down Charlie, miembro de la primera nación canadiense, reportó el avistamiento de una de estas criaturas. Le narró los hechos al criptozoólogo Paul LeBlanc, del Club de Criptozoología Científica de Columbia Británica. Este fue su relato. El último reporte fue de Violet Johnny, la hermana de mi esposo, quien estaba pescando con su esposo y su madre en la cabecera del lago Tatcoon hace 4 o 5 años. Un animal salió del bosque, de 3 metros de alto, más grande que un oso grizzly. Era un Saitoechin y venía hacia ellos. Entraron en pánico y dispararon algunos tiros sobre su cabeza y finalmente lograron poner en marcha el motor y despegar. Hay otros informes. También hay un informe de que un hombre blanco le disparó a uno en un pequeño lago en esa área. Se supone que los comedores de castores viven en la zona montañosa al este del lago Frenchman. Se debe aclarar que las personas que han visto a esta criatura lo han identificado en libros como un perezoso gigante. Sin embargo, estos eran herbívoros, por lo que se ha propuesto que tal vez el Saitoechin se alimentaba de las madrigueras de los castores que están compuestas de ramas, vegetación y corteza, y solo mata a los castores en el proceso, los cuales intentarían defender su territorio. También se ha propuesto que de ser luchas por territorio, tal vez este críptido no sea un perezoso gigante, sino más bien un castor gigante prehistórico, como el Castoroides ohioensis, medía 2.4 metros de largo y pesaba unos 100 kilos. Vivió durante el periodo Pleistoceno y se cree que se extinguió en la última era de hielo. Pero ¿qué tal si algunos lograron sobrevivir y son los causantes de la leyenda del Saitoechin, el devorador de castores de Yukon? Aunque la bestia de Sherman no tiene mucha solidez, al ser solo un avistamiento en esta zona, no se puede omitir que en todo el continente se han reportado encuentros con criaturas similares, mucho más antiguos. Sumando los registros fósiles, en ambos hemisferios existieron especies de perezosos gigantes que han sido descubiertos muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Tal vez aún queden algunas poblaciones de grandes mamíferos en bosques y selvas que aguardan a ser descubiertos, monstruos prehistóricos que aún estarían caminando en nuestro planeta.